Buenas, ¿cómo están? Dios le bendiga. Una vez más estamos aquí en esta oportunidad para hablar sobre los mártires del ministerio de Cristo, los apóstoles. Hoy vamos a hablar sobre Pedro, aquel hombre impetuoso. En el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 31 al 32, encontramos lo siguiente. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Este hombre de Dios es del que vamos a hablar hoy. Pedro, el hombre con un carácter fuerte e impetuoso. En el Nuevo Testamento aparecen 4 listas de los 12 apóstoles. El primer nombre de la 4 listas es el del apóstol Pedro. Esto confirma su condición de líder y de vocero del grupo. Los 12 mencionados se subdividen en 3 grupos diferentes de 4 listas. En primer lugar aparece Pedro, Andrés, Jacobo y Juan en la primera lista. En la segunda, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo. Y en la tercera, Jacobo, Lebeo, Simón y Judas Iscariote. Estos grupos aparecen ordenados en forma descendente según el nivel de intimidad que tenían con el Señor Jesucristo. O sea que habrían estado con Jesús más tiempo y habían ocupado tal posiciones de más confianza en el círculo íntimo con el Señor. El nombre de Simón Pedro significa roca y es muy común este nombre. Una pequeña biografía: Pedro era hermano de sangre de Andrés. Su oficio era pescador. Su nombre significa roca, como ya le mencionamos. Su padre se llamaba Juan, que traducido es Jonás. Pedro es la palabra griega que tiene para decirse como un pedazo de roca o piedra. En arameo era Cefas. Primera a los Corintios capítulo 1, versículo del 1 al 12. También algunos detalles sobre el carácter de este gran hombre de Dios nos muestran que el Señor Jesucristo moldeó su carácter. Pedro, por ejemplo, era importante uno poder definir su carácter. Cristo tuvo una razón específica para ponerle su nombre. Era un hombre impetuoso, un hombre fuerte, un hombre que también dudaba hasta cierto punto. Pedro tenía que hacer grandes promesas en ocasiones y podía cumplir muy pocas de ellas en algunos lugares. Pedro era de aquellas personas que se entregaban por completo en cuerpo y alma a cualquier cosa, pero que se rendían muy fácilmente antes de terminarla. Cuando Cristo lo encontró, se ajustaba específicamente a lo que dice Santiago 1:8, a un hombre de doble ánimo, inconstante en todos sus caminos. Cristo le cambió el nombre a Pedro para que este sobrenombre fuera perpetuo y recordado. Él debía de hacer grandes cosas para el Señor. Cuando Jesús lo llamó Simón, le estaba recordando que estaba obrando el viejo yo. Y si lo llamaba Pedro, le estaba recordando que estaba actuando correctamente. Muchas veces, a manera de reflexión, podemos pensar que el Señor obra en nosotros de esa manera. Muchas veces somos volubles, cambiantes e inconstantes en el ejercicio hacia la obra de Dios y mostramos un carácter del yo en nuestra vida y no conforme a lo que el Espíritu de Dios hace en nosotros. De manera de que Pedro pasó mucho tiempo con el Señor. Fue un hombre que fue transformado de antemano. También hay cualidades importantes en la vida de este hombre. Un hombre transformado en la verdadera roca que aparece ahí en las Escrituras, de ser un hombre impetuoso, agresivo e impaciente. Llegó a ser el vocero del grupo, el líder del grupo. Predicó el Evangelio y en su primer discurso, después del día de Pentecostés, se arrepintieron aproximadamente 3,000 personas. Recibieron el Evangelio de Cristo. Hechos capítulo 2, versículo 14 al 42.
Pedro era exactamente como muchos de nosotros hoy en día, como muchos creyentes lo somos hoy en día. Algunas veces sucumbió, pero otras veces actuó con justicia. Este hombre era un hombre vacilante, a veces Simón, a veces Pedro, pero él era el líder de los 12. En Mateo capítulo 10, versículo 2, podemos hablar un poco del liderazgo de este hombre. La primera palabra, primero, traducida en el texto allí en griego es protos. No se refiere al primero en la lista, sino primero en importancia, o sea, el líder del grupo. Este liderazgo se hace claramente evidente, como el vocero de todo el grupo siempre está en primer plano. Fue el Señor que lo escogió para el liderazgo. Pedro fue formado y capacitado por el designio soberano de Dios. Dios es soberano y Él obra en nosotros como Él quiere y hace lo que Él quiere en nuestras vidas. Aparte de Jesús, nadie habla más que Pedro con tanta frecuencia en el Nuevo Testamento. Fue quien caminó por las aguas, fue Pedro quien caminó por las aguas, fue quien negó sí al Señor, fue quien confesó también que Cristo es el Hijo de Dios. Era quien pedía al Señor que le explicara las frases difíciles de entender. Mateo capítulo 15, versículo 15, y Marcos 18, 21, y Lucas capítulo 12, versículo 41. Como todo líder, fue quien en el huerto del Getsemaní, allí cuando iba a aprender al Señor, sacó una espada y le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote llamado Malco. También como líder tenía el compromiso, la participación del círculo íntimo del Señor. Pedro también estaba en la casa del sumo sacerdote cuando prendieron al Señor y estuvo allí en el momento oportuno cuando él allí, Cristo pudo mirarle cuando él le negó en aquel momento cuando el gallo cantó. Lucas capítulo 22, versículo 61. De manera que Pedro fue un hombre grandioso. También dio su vida por el ministerio y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Como terminó la vida de este hombre de Dios. Bueno, la escritura no muestra cómo murió aquel hombre. Literalmente la historia narra algunas cosas. Dice que el Señor Jesucristo le dijo en Juan capítulo 21, versículos 18 y 19, de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e iba donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderá tus manos y te ceñirá otro y llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte él había de glorificar a Dios. Y dicho esto, dice el texto, añadió, sígueme. De manera de que el Señor dijo que él iba a padecer por la obra. Las escrituras no registran su muerte, pero los documentos antiguos en la historia registran que fue crucificado cabeza abajo, porque él dijo que no era digno de morir como su Señor en una cruz. También Pedro fue testigo de ver crucificar primero a su esposa en aquel entonces. Pedro fue quien dio su vida también por el ministerio. ¿Cómo pudiéramos resumir la vida de este gran hombre de Dios? Bueno, en su segunda carta, en su capítulo 3, versículo 18, Pedro dice algo muy importante que nos llama a reflexión hoy en día. Antes bien, segunda de Pedro 3, 18, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y hasta el día de la eternidad. Amén. Eso hizo grande su liderazgo en la iglesia primitiva, su crecimiento en la gracia y el conocimiento de Dios. Hoy el creyente tiene este desafío. Hay situaciones difíciles en la situación de la pandemia que estamos hoy en día. Sin embargo, el Señor Jesucristo y sus discípulos padecieron persecución hasta la muerte. Dios quiere que su iglesia sea fiel al llamado de expandir el mensaje de salvación ahora más que nunca. ¿Estamos nosotros dispuestos a crecer en la gracia y el conocimiento de Dios, como dice Pedro en su carta? ¿Estamos nosotros dispuestos a darlo todo por la obra de Cristo? Seguir a Cristo tiene un costo muy alto, pero además una gran satisfacción.
¿Estamos nosotros enfocados en las cosas del Señor? Finalmente, Dios ha puesto a su pueblo en una posición privilegiada hoy en día para que busquemos más su rostro y sigamos creciendo cada día en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor y gran Dios. Dios le bendiga.